aquí, te pido que María tenga sabiduría para que nos pueda explicar bien el tema. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Ana. Entonces, vamos a continuar con lo que retomamos de la última clase, porque el micrófono no nos sirvió muy bien y por eso todo se nos cuatrapeó. Estamos en 2 de Corintios capítulo 12, si recordarán. En el capítulo 10 y 11, Pablo toma una postura muy defensiva y les habla ya con fuerza a los corintios, porque expone brutalmente a los falsos maestros, porque estos falsos maestros estaban engañando a la iglesia. Y el problema, como ya dijimos en esta imagen, se nos muestra que los falsos maestros estaban dentro de la iglesia, y el problema era que la iglesia misma creía en estos falsos maestros. Durante estos pasajes, 2 de Corintios 10 y 11, hemos visto las características de un apóstol verdadero, que tiene humildad, habla la verdad, habla en amor. Pero Pablo mencionaba la experiencia espiritual aquí en el capítulo 12, porque para Pablo era bien importante contradecir lo que decían los falsos maestros. Los falsos maestros podían decir: oye, pero tú ni siquiera has tenido una experiencia extracorpórea, una experiencia supernatural. Y Pablo les podía decir: ¿saben qué? Yo sí la he tenido y por lo tanto me puedo jactar de eso, pero no lo voy a hacer. Los falsos maestros, en contraste, eran personas que hablaban con orgullo, hablaban engañando a los demás, abusaban, y podríamos decir aquí que tenían unos viajes, pero no espirituales, unos viajes psicostrópicos, unos viajes de marihuanos, unos viajes de drogadicto, porque estos falsos maestros estaban inventando cosas, estaban mintiendo, y el problema es que la iglesia les creía. Pablo les habla entonces fuertemente a los de la iglesia y les dice que ahora pues, Pablo tiene que gloriarse humildemente. No lo quiere hacer, a Pablo no le gusta echarse flores, no quiere hablar bien de él, pero ni modo, no le dejaron otra opción los de Corinto, y por lo tanto empezó a hablar de sus credenciales apostólicas. ¿Qué hacía que Pablo verdaderamente fuera un apóstol? Pablo mencionó sus sufrimientos que ha tenido, que había sufrido naufragios, hambre, encarcelamiento, latigazos, prisiones, un montón de cosas, aunque en realidad no cualquier persona que sufre eso es un apóstol. Ya dijimos, para que un apóstol sea designado verdaderamente apóstol, ¿qué tiene que pasar? Pues haber visto a Jesús en su ministerio, haber sido designado por Dios para eso. Por lo tanto, nosotros en estos tiempos no creemos que haya apóstoles. Si nosotros vemos ahí en un anuncio de una iglesia: va a venir el apóstol, sabemos que es una iglesia que pues quizá no estudia bien la Biblia, porque ya actualmente no hay apóstoles. Ya esos apóstoles no vieron a Jesús, Jesús no los designó como apóstoles. Quizá pueden sentirse apóstoles, pero el hecho de que se sientan apóstoles como los hombres que se sienten mujeres, pues no los hace ser mujeres, no los hace ser apóstoles en este caso. Pablo les dice: tuvieron que descolgarme de un canasto por una ventana en el muro de la ciudad para que escapara de él. Con eso termina el capítulo 11. Pablo les dice: miren, a pesar de todos mis sufrimientos, tuve que pasar por una experiencia humillante. ¿Cuál fue? Que me descolgaran, igual que si fuera yo comida, que si fuera pescados ahí recientemente agarrados. Entonces Pablo de ahí pasa a la experiencia del capítulo 12, que es lo último que vimos antes de que la clase no quedara grabada, por eso voy a repetir esta parte. Pablo entonces habla de la experiencia que tuvo espiritual, en la que Pablo no puede describir, así como en esta imagen que está borrosa, no puede describir lo que él vio, pero para Pablo fue algo impresionante. Pablo fue llevado al tercer cielo y les dice: yo no sé si lo fui llevado en cuerpo o en espíritu, no lo sé, Dios sí lo sabe, pero esa cuestión fue dada quizá para darle ánimo a Pablo, para decirle: Pablo, lo que estás sufriendo o lo que vas a sufrir como apóstol va a valer la pena. Mira, te voy a llevar a un lugar para que tengas las fuerzas de soportar todo lo que viene. Para eso algunos teólogos piensan que fue llevado al tercer cielo. Y Pablo entonces podría haberse jactado de eso, podría haber dicho: miren, hermanos, yo fui llevado al cielo, por lo tanto soy un apóstol de Dios. Pero Pablo no fue eso lo que decidió mencionar ni hacer hincapié. Pablo podría jactarse muy bien, pero Pablo decidió no hacerlo. Miren lo que dice aquí: mi jactancia no servirá de nada, sin embargo debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solamente Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que ningún humano se le permite contar. De esta experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo, solamente me jactaré de mis debilidades. Y entonces Pablo pasa, después de haber hablado de esta experiencia gloriosa, Pablo pasa a hablar del sufrimiento. ¿Por qué del sufrimiento? Porque en la vida del cristiano esto cobra una relevancia brutal. Todos nosotros estamos sufriendo o hemos sufrido en algún momento y nos preguntamos: ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué yo tengo que estar sufriendo si soy cristiano, si trato de ser fiel, si trato de obedecer a Dios, servir a Dios? ¿Por qué me pasa el sufrimiento? Alguien me engaña, alguien me estafa, alguien me miente, alguien se aprovecha de mí, alguien habla mal de mí, hay chismes en la iglesia, nadie me apoya. Diferentes sentimientos que ustedes pueden tener de sufrimiento, no por hablar solamente de Pablo, porque Pablo, ya dijimos, fue apedreado, le dieron latigazos, fue encarcelado, sufrió un montón de persecución. Pero Pablo
menciona en este pasaje el sufrimiento y podemos sacar algunas conclusiones del objetivo que Dios tiene para el sufrimiento del cristiano. Número 1, para revelar su condición espiritual. 2, para hacerlos más humildes. 3, para acercarlos a Él. 4, para mostrar su gracia. Y 5, para perfeccionar su poder. Esas son las cosas del sufrimiento. Yo les mencionaba hace una semana que uno de los teólogos más grandes de Estados Unidos es Jonathan Edwards, o fue Jonathan Edwards, ahí en los 1700 y algo. Él fue uno de los instrumentos que Dios utilizó en el Gran Despertar. Y él sirvió por 22 años en una iglesia. Predicó fielmente la palabra de Dios, mucha gente conoció de Dios por medio de él, pero llegó el momento en que la iglesia se opuso fuertemente a su ministerio. Después de 22 años de trabajar en la iglesia, a Jonathan Edwards le decidieron dar las gracias y lo corrieron de la iglesia. ¿Por qué? Porque empezó a predicar herejías, porque empezó a predicar de sus sandeces, no, sino porque él dijo o insistía en que solo se permitiera que quienes hubieran hecho una confesión de fe pública fueran miembros de la iglesia y pudieran participar en la Santa Cena. No cualquiera que llegara a la iglesia, sí, pásale a la Santa Cena, mi amigo, mi amiga, no. Él decía, los que han creído en Jesús tienen derecho, tienen la potestad, permiso para participar en esta Santa Cena. No le pareció a los líderes cristianos y por lo tanto lo corrieron. Gracias, hermano, por haber participado con nosotros 22 años, no te queremos más acá, vete de la iglesia, lárgate. Le dieron una patada y Jonathan Edwards, después de haber sido un pilar de esa iglesia, sufrió traición del mismo liderazgo de su iglesia. Entonces, uno puede decir, oye, ¿a poco eso ocurre en el mundo cristiano? Sí, en el mundo cristiano ocurre lo que mi tío Manuel les dice, que ustedes arreglen cada vez los problemas entre uno y otro, que no se llevan, que se caen gordos, que se odian, que dicen sus chismes. Así pasaba en la iglesia y entonces a Pablo le estaban atacando, le estaban diciendo, ese Pablo ni siquiera es un apóstol, ese Pablo ni siquiera dice la palabra de Dios correctamente. Los falsos maestros estaban hablando pestes de él y la iglesia le creía. Le habían dado la espalda a Pablo, como aquí aparece en la imagen. Pablo quería tener una relación con ellos, pero la iglesia dijo, no me interesa la relación contigo. Entonces Pablo prosigue en los versículos 6 en adelante, después de la experiencia del cielo, y les dice, si quisiera jactarme no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Pablo no quería que le aplaudieran más allá. Pablo no quería que el enfoque estuviera sobre sí mismo, que la gente volteara a ver quién es el bueno en la iglesia. Pablo no, Pablo quería que la gente dijera, el bueno en la iglesia, ¿quién es? Jesús. Versículo 7. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas como ya mencionó del versículo 1 hasta el 5. Así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Veamos, en los versículos 1 al 5, a Pablo Pablo menciona que fue llevado al cielo, ¿correcto? Entonces, el resultado natural de alguien que ha tenido una experiencia espiritual, ¿cuál sería? Volverse orgulloso. Y Pablo dice, porque Dios sabe que mi tendencia natural es volverme orgulloso, ¿Dios qué hizo? Me dio algo que me iba a hacer sufrir. Ya la nueva traducción viviente que estamos utilizando acá, dice, una espina en mi carne. Vamos a hablar de eso un poquito más ahorita adelante, pero la palabra clave es el mensajero. Entonces, el mensajero de Satanás se había opuesto a Pablo. Y eso había hecho que el orgullo de Pablo se mantuviera a raya. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades porque el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando Pablo empieza esta sección del versículo 6 hasta el 10, Pablo les está diciendo, me fue dado un aguijón en mi carne. Nosotros entendemos eso cuando lo leemos en español como un aguijoncito, quizá una espinita en la carne, como un sufrimiento pequeño. Pero para Pablo era más que eso, era una estaca que era atravesada en su carne, un polín de madera que le era enterrado en su cuerpo. Aquí les pongo la imagen, repito, de un accidente que pasó, Phineas Gage, que estaba poniendo ahí en las vías del tren y le explotó la dinamita, le sacó una barrena y esa barrena o barreta le atravesó el cráneo así como aparece. Entonces es muy famoso este accidente porque no se sabía mucho del cerebro en esos tiempos cuando pasó, y después de eso, cuando a este amigo pues le pasa esto, tiene un daño cerebral y su personalidad cambió brutalmente. Se dieron cuenta que parte de la corteza prefrontal, aquí del cerebro, la parte anterior, se encarga como de un freno, como de detener las emociones. Para eso es bien importante recordar esto, porque algo así como le pasó a este amigo sentía Pablo. Pablo no sentía un aguijoncito en la carne, Pablo no sentía un piquetito. Para que Pablo se mantuviera con los pies en la tierra, para que Pablo no fuera orgulloso, dice la Biblia que Dios le mandó algo. Entonces, versículo 6 dice, si quisiera jactarme no sería ningún necio al hacerlo porque estaría diciendo la verdad. ¿Podría Pablo hablar más de esta experiencia del cielo? Sí. ¿Podría explotarla? Vamos a decir sí, pero Pablo dijo, no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida o oírse en mi mensaje. Entonces, versículo 7, que es el
corazón de este pasaje dice: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Noten el mensaje que menciona Pablo acá. Pablo dice: Dios permitió que esta espina, que esta estaca se me enterrara en mi cuerpo de una manera brutal. ¿Para qué? ¿Para que estuviera yo solamente incómodo, alguna molestia pequeña? No, para atormentarme, para que mi carne no se volviera orgullosa. Y como buenos cristianos ya saben, empezaron los teólogos a inventar tonterías. ¿En qué basaban su historia de la espina de Pablo? Pues en que quizá Pablo, cuando tuvo su conversión, quedó ciego y después vino Ananías y le quitó las escamas de los ojos. Y algunos dicen: es que Pablo quedó con secuelas de ver mal, ¿no? Y entonces algunos piensan que cuando en Gálatas les dice: miren con qué letrotas les escribo, está haciéndolo porque Pablo veía mal. La realidad es que no tenemos razones para pensar eso. No sabemos si tenía malaria, demencia, si tenía comezón. Ya dijimos que probablemente se trataba de calvicie o piojos, lo cual se anula que fuera una espina en la carne. Pero la gente ha entendido esta espina en la carne como un sufrimiento en el cuerpo de Pablo, como una enfermedad. Y los teólogos nos mencionan que no hay una razón para pensar en eso, que cuando leen el griego para ellos es muy claro ver esto. Entonces, aquí yo les ponía una cuestión que me interesa que viéramos. Cuando Pablo está hablando de una espina en la carne, aquí les hago ya zoom en el PowerPoint, Pablo está diciendo: hay algo que me está atravesando, me está carcomiendo mi carne, y es algo que Dios manda. Cuando Pablo ocupa esta palabra, ángelos, lo alcanzan ustedes a ver aquí. Ángelos significa mensajero. Y en ningún lugar en el Nuevo Testamento, según los que saben, ángelos es utilizado para una enfermedad, sino es utilizado para una persona. Entonces lo que está diciendo aquí Pablo es probablemente que se trataba de un mensajero de Satanás, porque aquí dice adversario, ya lo vieron ustedes. Entonces lo más probable es que uno de estos falsos maestros estuviera poseído por un demonio, se estuviera levantando en la iglesia como un líder, la iglesia le estuviera creyendo a este sonso endemoniado. Y esto le estaba causando gran dolor a Pablo, por lo que vemos en el contexto, porque Pablo les estaba diciendo: yo a diario cargo con el pesar de las iglesias, la preocupación de las iglesias. Y esto va pues en contexto, ¿no? Podemos decir, pues sí, puede ser que había un endemoniado, no podemos decir hermano endemoniado, había un falso apóstol endemoniado. Obviamente ese demonio, que es un ángel enviado de Satanás, que se oponía de tal forma a Pablo que para Pablo significaba mucho dolor. Entonces le afectaba donde más le dolía a Pablo. Dentro de la iglesia, una persona líder afectaba a Pablo. ¿Para qué? Para que se mantuviera humilde. Entonces Dios permitió que Satanás enviara a uno de sus secuaces para atormentar a Pablo, totalmente en contra de lo que piensan muchos teólogos. Entonces Pablo estaba diciendo, probablemente: encuentro oposición de parte de alguien en la iglesia, no que fuera de la iglesia, sino en la iglesia, encuentro oposición de esa persona a mi ministerio. Y muchas veces nosotros podemos sentir lo mismo, oposición dentro de la iglesia a nuestro ministerio. Entonces para Pablo eso era algo sumamente doloroso. Este enviado de Satanás, este ángelos o ángelos de Satanás, este demonio, se había opuesto a Pablo. Pablo mantenía los pies en la tierra por eso, y Pablo oraba. El resultado de este sufrimiento que tenía Pablo era para mantenerse humilde, pero también para acercarse más a Dios. Nos dice la Biblia, en 3 ocasiones distintas, así como Jesús oró en el huerto, ya a punto de morir, le dijo: Dios, por favor, si puede pasar de mí esta copa. Pero ¿qué pasó? Esa copa no pasó de Jesús. Así lo mismo con Pablo. Esta oración no tuvo respuesta como quería Pablo. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Es decir, el sufrimiento hizo que Pablo se acercara más a Dios. Señor, por favor, quítemela. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Pablo, no te estoy mandando terapia psicológica, no te mando un hermano que te anime, no te mando un pasaje bíblico así que te exhorte. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Entonces, Pablo, alguien se te está oponiendo, alguien está hablando mal de ti, alguien está en tu contra. Y Pablo se había acercado más a Dios, y Dios le dijo: no te preocupes, mi gracia es suficiente. No necesitas más, Pablo, no necesitas ir a llorar con un hermano, quejarte con Timoteo: Lucas, por favor, dame una medicina, que me drogue. Tú necesitas mi gracia, Pablo. Entonces Pablo le está pidiendo a Dios, y Dios le respondió así: mi poder actúa mejor en la debilidad. Deja que mi poder se muestre en ese aguijón o en esa debilidad que estás sufriendo. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. Uno podría decir como con Pablo: ay, gracias, Señor, por estarme mandando sufrimiento. O: ay, Señor, ¿por qué me estás mandando en sufrimiento? ¿Por qué me mandas adversarios? ¿Por qué me mandas esta espina o estaca en mi carne? Dice: para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. No sé si ubican a esta imagen, este dibujo, esta foto, no sé qué fue. Este es de uno de los predicadores más grandes. Algunos piensan que es el más grande de toda la historia.
dicen dejó de predicar, pero otros dicen no, todavía sigue predicando, porque muchos de los pastores actuales se siguen basando en los escritos de este amigo que se llamaba Carlos Spurgeon o Charles Spurgeon. Él la llamaban el príncipe de los predicadores. Llegó a tener una iglesia gigantesca ya en Inglaterra. Entonces, este hombre pues sufría mucho en el cuerpo. Estaba enfermo. Él podríamos decir que sí tenía un aguijón en la carne. Quizá porque él sí tenía una enfermedad, a diferencia de Pablo, que tenía un aguijón para la carne o hacia la carne. Entonces, este señor, un día se nos dice la historia, que iba de la iglesia regresando a su casa, iba montando su caballo e iba agotado, de esas veces que yo creo que ustedes se han sentido agotados, cansados, ya no puedo más, Señor, tengo que llegar a dormir a mi casa, no quiero que ni un hermano me moleste, no quiero saber nada del Facebook, no quiero saber nada del Instagram, ni de que ya se le ponchó la llanta al hermano, ni que no puede cambiar su foco, yo ya no quiero saber nada más de los demás. Entonces Spurgeon llegó a su casa todo fastidiado y él estaba pensando, oye, estoy sufriendo por el ministerio, estoy cansado, mi carne está agotada. Pero pasó por ahí cerca del río Támesis, que es ahí en Inglaterra, en algún lugar. Y entonces le vinieron unas imágenes a su cabeza pensando precisamente en este versículo que ya después redactó. Y él estaba pensando en un pez en el cual podría él decir, este pez quizás se siente abrumado de decir, híjole, si doy un sorbo más, quizá me acabe el agua del Támesis. Pero Spurgeon dice, el río es tan grande que este pez no se puede acabar el agua, no se puede acabar los nutrientes, no se puede acabar la gracia que Dios le da en abundancia. Pero vamos a suponer que hubiera un ratón que se mete a un granero con las semillas y ese ratón empezara a comer y decir, no, ¿qué tal si como demasiado y me acabo todo lo que hay en este granero? Pero Spurgeon decía, ese granero es tan vasto que le va a alcanzar para que el ratón se muera y sus nietos coman y sus bisnietos y sigan comiendo porque es tan vasto lo que tienen así. Y él pensaba así en la gracia de Dios. ¿Y qué tal si llega un hombre a la cima de un monte y después su creador le dice, piensas que te falta algo, piensas que te vas a acabar el oxígeno, no sé, que vas a respirar? Y Spurgeon dice, así es la gracia de Dios. Para Pablo, en medio de todo ese sufrimiento, en medio de quizás sentirse harto como Spurgeon, de decir, Señor, ya no puedo más porque es mucha la aflicción que tengo. Hay personas que se oponen a mí dentro de la iglesia. Hay días en que ya no sé si voy a seguir durmiendo bien, si van a venir a perseguirme, si voy a terminar en la cárcel, si me van a matar al otro día. ¿Dios qué le respondía? Mi gracia es todo lo que necesitas. No necesitas más, Pablo. No necesitas, repito, ir a desahogarte con el psicólogo, el psiquiatra que te den medicinas. Mi gracia es todo lo que necesitas. Y así como el ratón no se va a acabar lo del granero, así como el pescado no se va a acabar el río Támesis, así pensaba Spurgeon, la gracia de Dios no se va a acabar. Si yo experimento la gracia de Dios, va a ser suficiente para el sufrimiento que tenga ahorita y el sufrimiento que tenga después. Y lo que necesite el pescado o el ratón o el que escala una montaña va a recibir la gracia de Dios siempre. Entonces, Pablo decía, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. No necesitas más, cristiano o cristiana. Mi poder actúa mejor en la debilidad. ¿Estás sufriendo? ¿Tienes debilidad? Acércate a Dios y Dios te va a decir, mi gracia es todo lo que necesitas. Por eso Pablo podía decir, ahora yo me voy a jactar en mis debilidades. ¿Por qué? Porque me deleito en ellas y en los insultos y en privaciones y persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Tanto lo sufría dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios me da más de su agua. Cuando el pescado ya dice, ay, ya me va a acabar el agua, Dios le dice, mira, ahí te va una lluvia torrencial y ¡pum! Sube el nivel del agua y piensas que te la vas a acabar, pececito. Pues no, la gracia de Dios no se equivoca. Por eso dice Santiago, con eso terminamos ya el día de hoy. Santiago 1:2 dice, hermanos, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérelo como un tiempo para alegrarse mucho. Y nosotros en ese momento podríamos ver a Santiago y decirle, a ver, ¿qué estás diciendo? Permíteme repetir así la idea, porque creo que no te entendí bien. Sí, hermano, hermana, cuando estés sufriendo, alégrate mucho. Cuando tengas una prueba, alégrate mucho, ponte muy feliz. Y nosotros diríamos, ¿pero por qué? Si estoy sufriendo no me gusta, estoy doliendo, estoy dolido, la gente de la iglesia se opone a mí, la gente de fuera se opone a mí, la gente pues no me alaba lo que hago por servir a Dios, pero Santiago dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, siempre que sufres algo, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así como los músculos, cuando dices, ya no puedo levantar más una pesa, ya no puedo subir más un escalón, tus músculos dicen, bueno, va el último escalón, pero tu músculo crece, sufre y crece y te pones bien trabado. Así dice la Biblia, es la constancia, tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, no le tengan miedo, porque una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos
y completos y no les va a faltar nada. Entonces, estás sufriendo, cristiano o cristiana, tienes una prueba grande en tu vida, hay gente que se opone a ti, tienes persecución por parte de los de afuera, estás triste, estás dolido, estás con preocupación, estás con ansiedad. Deja que la gracia de Dios abunde, que Dios te dé fuerzas, pero hazlo alegrándote, porque a veces nos llenamos de amargura. Por eso Santiago tiene que ser insistente, decirles: hermanos, cuando estén en pruebas, alégrense, pónganse felices, porque así van a tener resultados, porque así van a ver que su constancia se puede desarrollar, puede crecer. Si ustedes no dejan que eso ocurra, su fe va a seguir así espuria, chiquita, una bebé toda anémica, sin desarrollarse, una lombriz. Lo que queremos es que su fe sea una anaconda, una cosa bárbara, así, vibrante, potente y poderosa. Pero para eso vamos a pasar por el sufrimiento, nos va a doler. Para Pablo estaba muy claro. Repetimos, Pablo ya había visto eso de 1 Corintios 12, 1 al 5. Por eso podía sufrir todo lo que nos menciona del versículo 6 en adelante. Nosotros no hemos estado en el cielo, para nosotros nos es difícil. Pero los que ya lo han pasado te pueden decir: vale la pena. Vale la pena seguir, aunque haya oposición, incluso dentro de la iglesia. Terminamos en oración. Areli, por favor. Señor, gracias por tu palabra, porque aprendemos que cada día estás con nosotros a pesar de muchas circunstancias. Gracias por tu amor incomparable y, Señor, te pedimos nos sigas ayudando a seguir comprendiendo y meditando en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.